Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos llegando a la última clase de teórica, ¿sí? Hoy nos vamos a organizar dando el último tema, que es fluidos. Este tema va a ser evaluado en el final. Eh, Hoy vamos a presentarles las consignas del parcial domiciliario y la idea es que ustedes tengan un plazo de 2 semanas para preparar cada tema que vamos a tocar, que son todo lo que vimos en la materia, ¿no? Energía, cantidad de movimiento armónico, cuerpo rígido, ahí vemos lo de inercia, lo de impulso angular. Y ustedes tienen que preparar, son 8 ejercicios, tienen que preparar ese trabajo para presentar el día 14. Ustedes tienen, bueno, después vamos a- a recomendarles cómo hacer, ¿no? Porque también ustedes pueden elegir qué temas dar ese día. Si ven que no pueden preparar, pueden ustedes aprobar, elegir unos temas para especializarse, dar esos, y después tienen el 21 y el 28 para recuperar, ¿sí? No este trabajo, sino ejercicios similares a los de la guía, ¿sí? ¿Está bien? Si ustedes deciden aprobar movimiento armónico, lo hacen el ejercicio y aprueban, ese tema no será de vuelta evaluado en la instancia presencial. Y si no lo aprueban, por ejemplo, cantidad de movimiento el 14, pueden recuperarlo el 21 y el 28, ¿sí? La instancia presencial es, lo de laboratorio es obligatoria, la instancia presencial para dar lo que adeuden de ejercitación es obviamente también, pero si aprueban todos los temas ahora, obviamente esa parte quedan ahí escindidos, ¿sí? No es obligatorio, ¿sí? O sea, esta materia se cierra en forma presencial, ¿sí? Cuando pueda ser, ¿sí? Si pueden cerrar ahora, este año, los ejercicios, mucho mejor. Solamente quedará para hacer los laboratorios. Sí, Walter, creo que tenías una duda, o Martín. No, yo tenía una duda, pero ya me la ha respondido en todo lo que explico recién, profe. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema fluidos. Este tema, bueno, ¿por qué puede ser relevante para un electrónico? Bueno, porque eh, muchos sistemas, por ejemplo, la primera forma de generar un transistor fue al vacío, ¿sí? Había una placa que emitía electrones, otra que la recibía, y en el medio había una especie de malla que podía regular el paso de esos electrones, ¿sí? Y eso no podía estar en aire, ¿sí? Tenía que estar en un espacio vacío. Entonces la pregunta es, ¿qué es el vacío? Y nos vamos a preguntar, ¿qué es la presión atmosférica? Y bueno, después algunos principios elementales, ¿sí? De flotación, de Arquímedes, de Pascal. Y después ver fluidos en movimiento, ¿sí? Ahí nos vamos a preguntar un poco también por qué desciende la velocidad si hay un fluido en movimiento, ¿sí? Cuando eso parecería que tendría que ser al revés, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Yo les voy a ir mostrando algunas imágenes porque, bueno, la teoría ya la subí para que no sea una repetir una otra vez, ¿sí? Eh, el tema, ¿sí? Un poco lo que definimos ahí, nosotros que vamos a ver ahora, son fluidos sin desplazarse, sin fluir, ¿sí?
vamos a estar viendo nada más fluidos estáticos o comparar dos estados que están estáticos sin comparar los estados en que están en movimiento, ¿sí? Para después sí empezar a analizarlos en movimiento, ¿sí? Acá lo que nosotros vamos a hablar es que los fluidos se pueden comprimir, ¿sí? Si uno les ejerce una fuerza, podría reducirle su volumen, pero es muy, muy difícil, sobre todo para un fluido como el agua, hacerlo, ¿sí? Cambia muy poco el volumen, ¿sí? Entonces, vamos a tomar, a veces vamos a pensar que el fluido no es compresible o es muy poco compresible para hacer una idealización y no tenerlo en cuenta, ¿sí? Presión, habíamos dicho que por definición es una fuerza, ¿sí?, que se ejerce perpendicularmente sobre un área, ¿sí?, una superficie, vamos a llamarlo, porque la diferencia entre área y superficie es que la superficie está orientada, es un vector, mientras que el área sería el módulo, ¿sí?, de esa superficie, ¿sí? Entonces es una división entre dos vectores que la superficie, cuando la queremos, como está orientada, la forma de orientarla es con la normal de la superficie del área que mide, ¿sí?, que contiene, ¿sí? Y como la fuerza es perpendicular, lo que estamos viendo es que la presión es la fuerza perpendicular, los dos están en la misma dirección, ¿sí? Entonces, al ser dos vectores que están en la misma dirección y dividirlos entre los dos, se cancelan sus direcciones, ¿sí? Y nos queda un escalar, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la presión es un escalar. Y eso va a ser, va a tener muchas consecuencias, sí, que sea un escalar. La primera consecuencia es que no va a tener, bueno, una dirección, ¿sí? O sea que va a aplicarse la presión en todas las direcciones, ¿sí? Em, ¿Qué unidades tiene esto? ¿Qué unidades tendría en MKS? Yo pregunto para que respondan. Arriba, preguntas fáciles, ¿sí? Newton, Newton sobre metro cuadrado. ok. Y Metro eso, cúbico, perdón. bien, No, cúbico. No. Ah, metro cuadrado, ¿sí? cuadrado, sí, ahí está. Eso lo vamos a llamar Pascal, ¿sí? ¿Está bien? Si queremos medir la presión atmosférica, ¿sí? Lo que te dice, lo que tenemos que suponer nosotros es que estamos en el fondo de un océano, ¿sí? Torricelli una vez dijo que nosotros somos peces, que los peces en el fondo del mar no se darían cuenta que están rodeados de agua, ¿sí? ¿Está bien? Aluciendo que nosotros estamos rodeados de un fluido y no nos damos cuenta, y es el aire, ¿sí? Eh, es interesante esa mirada, ¿no? Como para decirle, nada, que prestar atención a este fluido porque causa muchos efectos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La presión atmosférica se debe al peso de la columna de aire que tenemos encima y son 10 kilómetros, ¿sí? 10 kilómetros, dando que la densidad del aire, primero definamos densidad como masa sobre volumen, ¿sí? La densidad del aire es de 1 kilogramo por cada metro cúbico, ¿sí? 1,2 kilogramos aproximadamente en condiciones normales, ¿sí? Entonces,
Si haces una cuenta rápida, decís, bueno, la atmósfera son 15 kilómetros. No es de densidad uniforme porque la densidad acá a nivel del mar es mucho mayor al nivel de las capas más altas de la atmósfera, ¿sí? Va disminuyendo gradualmente hasta desaparecer, no hay un límite, ¿no? Es una densidad que va tendiendo a cero, ¿sí? Pero si suponemos esto, en vez de 15 kilómetros son 10 kilómetros de atmósfera con densidad uniforme. Y para hacer una cuenta rápida decimos que la densidad del aire es 1 kilogramo por metro cúbico. Esa cuenta rápida te da que vos tenés 10.000 cajas, ¿no? De cada una de alto 1 metro, ¿sí? ¿Sí? Por tanto, si le decimos que la presión es el peso de la columna de aire, ¿no? Sobre 1 metro cuadrado, bueno, ¿cuánto pesaría esa columna de aire? ¿Cuánto sería el peso en Newton? ¿Están de acuerdo que serían 10.000 kilogramos por G? Aproximadamente, hacen una estimación. Eso sería Sí, profe. 10.000 kilogramos por 10 te daría 100.000. 100.000 100.000 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? O sea, 100.000 pascales, ¿sí? Eso se puede escribir como 1.000 hectopascales, ¿sí? Hecto viene no de Héctor, sino de 10, de 100, ¿no? Hecto, como decir Raizada. hectárea, ¿sí? Quería ver si estábamos ahí. Entonces, en la animación, yo les mostraba. Bueno, primero le voy a mostrar otro, así ya es innovador esto. Entonces, estamos rodeados de una presión enorme, ¿sí? Primera observación. ¿Dónde quedó? En la presentación les mostraba esto, ¿sí? Les mostraba este tanque de combustible que implosionaba. ¿La explicación cuál sería, entonces? Demasiado vacío y por eso implosionó. Y que, bueno, está bien, pero el vacío, si vos le preguntás a un griego, te diría que es una fuerza interna que tira hacia adentro. No un griego hoy en día, ¿no? Un griego hoy en día, me imagino que, espero que. Le preguntaste a Cipolitaki. No, a un griego me refiero a la civilización griega, ¿no? Entonces, ¿por qué implosionó? Porque la presión en el interior era menor que la presión de afuera, ¿era no? Claro. Y la presión de afuera, tenemos a disposición un montón de presión, ¿sí? Tenemos cada metro cuadrado 10.000 kilogramos, o sea, 10 toneladas, ¿sí? Imagínense que cada metro cuadrado, imagínense un metro cuadrado alrededor suyo, o sea, es simplemente 1 metro por 1 metro,
colocan ahí el peso de 10 autos, ¿sí? De cada una tonelada. O sea, es una presión atmosférica enorme, muy grande la presión atmosférica, ¿sí? Pero estamos tan habituados a la presión atmosférica y la necesitamos, o sea, dependemos de nuestra vida, depende de que esa presión sea enorme. No, si no, ¿qué pasaría si nos someten al vacío a nosotros? Nos agrandaríamos y moriríamos, ¿no? Como el Vengador del Futuro, que lo llama la de Schwarzenegger, esa cuando cae en Marte. Y se le empiezan a salir los ojos. Claro, exactamente, es así. Pero después pensé, no sé si la vieron porque es vieja esa película. Ah, y si te escucha abajo, Gaby. Otra vez. Sí, Iba a decir lo mismo, pero después pensé, no sé si la vieron porque como es vieja esa película. sí, pero los domingos en un canal seguramente te la pasan. Pero es que es un clásico, profe. Claro, Las estamos hablando de películas buenas clásico. siempre. Todas las conocemos, las películas buenas. Y lo que hizo Torricelli es, bueno, ok, tenemos una presión enorme, vamos a tratar de medirla. Agarró un tubo, ¿sí? De mercurio, ¿sí? De mercurio, ¿sí? Pero suponete que yo en el video te decía que es de agua, ¿sí? El agua, la densidad, es de 1000. O sea, si el aire es de 1, si el aire es de 1, el agua es de 1000, o sea, 1000 veces más denso que el aire, ¿sí? Y lo que hizo fue ese líquido, estaba lleno de agua, ¿sí? Estaba lleno de esto. Lo puso dentro de esta fuente, ¿sí? Tengo acá un recipiente, una pileta, ¿sí? Usted tenía un poquito más de agua todavía, ¿sí? Bueno, lo dio vuelta. Lo tapó y lo dio vuelta. Y vio que el nivel que primero tenía acá 15 metros, ¿sí? Esto es bien, acá 15 metros, ¿sí? 15 metros lineales de altura, ¿sí? Lo dio vuelta. ¿Y qué pasó cuando lo dio vuelta? El líquido empezó a descender. Del recipiente o se cayó todo. No sé, depende cómo lo giró y cómo presionaba lo que estaba. Sí, no entró agua, no entró aire cuando lo dio vuelta. Es la Empezó a misma agua que vaciarse. caía. ¿Sí? Sí, no te estoy escuchando bien. A ver, repetilo. Es la misma agua que caía hacía que no entrara el aire, si lo Sí. girás de esta forma. Empezó a descender el agua y ustedes me dirán, bueno, ¿descendió todo el agua? No, hizo de tapón el mismo agua. Descendió hasta los 10 metros. No descendió más que 10 metros. O sea, que hasta los 10 metros se quedó. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué descendió a los 10 metros? ¿Sí? Hasta acá descendió. El mismo aire que quedaba por el efecto que hizo al darlo vuelta hacía depresión y lo traía hacia el agua, no dejaba que se escape. Que siga No hay escapando. aire adentro. No, el vacío que está Acá quedó el dentro. vacío. Sí, Y el eso vacío, hizo. pero si fíjate vos lo que dijiste, el vacío lo atrajo. Y el vacío es nada. Vacío es ausencia de partículas. ¿Sí? Claro, pero le generó como una presión hacia adentro lo que no dejaba que salga el agua. Bueno, la presión, si vos querés explicar la existencia de la presión, es que es un golpeteo de partículas. ¿Sí? La presión se debe a que te están transfiriendo cantidad de movimiento, el golpe incesante de partículas que se mueven a mucha velocidad. Ahora el aire que te está pegando a vos se está moviendo a 400 metros por segundo. Y te está pegando todo el aire circundante, te está pegando a esa velocidad. O sea, te están cascoteando bastante. Todos esos golpes incesantes te hacen una fuerza hacia adentro a vos, ¿sí? Porque son golpes, ¿sí? Esa es la explicación de qué es la presión.
¿sí? La ausencia de ese... No, no es ninguna ausencia, es la presencia de esos golpes de las partículas. Lo que es el vacío sería simplemente Ah, sacar las partículas y que no te golpeen más. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso vieron que hay una concepción griega todavía entre nosotros, que piensa que el vacío es como, ¿no? Como alguna presión negativa. Las presiones negativas no existen. Lo único que puede hacer una partícula es empujarte, no te puede atraer. O por lo menos las fuerzas atractivas son débiles, que serían fuerzas eléctricas o fuerzas magnéticas, no son lo suficiente como para provocar cambios sensibles en lo que estamos viendo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si comprendemos que eso es la presión, decís, bueno, no hay una fuerza hacia adentro. Entonces miremos. Afuera, lo que dijo Torricelli es, esta columna algo lo está sosteniendo. Esta columna tiene una masa determinada, tiene un peso determinado. ¿Cuánto pesa? 2/3 de lo que pesaba. Bueno, si fuera, suponete que el área fuera de 1 metro cuadrado, del área de este círculo. El área de este. Suponete que acá fuera el área de 1 metro cuadrado. Vos tenés 10 metros para arriba y 1 metro cuadrado de base. El área de un cilindro te daría 10 metros cúbicos. ¿Cuánto pesaría entonces esa masa de agua? ¿Alguna idea? ¿Cuánto la pueden hacer? 6,66. ¿Cuánto? 6,66. No, fíjate, la densidad del agua te dice que por cada metro cúbico son 1000 kilogramos, así que tenés 10 metros cúbicos de agua, Ah, chico, tenés chico. 10.000 kilogramos. Y de 1000 kilogramos que habíamos dicho, que era justamente también el peso de la columna de aire. ¿Sí? Entonces, acá se están igualando dos fuerzas, el peso de la columna de aire, que es la atmósfera, y el peso de la columna de agua. ¿Sí? ¿Está bien? Pasa que el agua, como es 1000 veces más densa, puede hacerlo con 10 veces con mucha menos altura, ¿no? Entonces, lo que está viendo acá, lo que te dijo Torricelli, es que estamos viendo la presión atmosférica con esto, de esta manera. Es una forma de medir la presión atmosférica. ¿Sí? O sea, acá él dijo, fíjate, acá ahí Martín está escribiendo un par de cosas. Dijo, la presión atmosférica es igual a la presión que ejerce la columna de agua. Muy bien. 10.000 kilogramos, perfecto, sí. Entonces, acá tengo la presión atmosférica, ¿sí? Presión atmosférica, ¿sí? O sea, la presión, entonces acá tengo la presión que ejerce el agua. Y tengo ese peso, que esa fuerza lo he distribuido en 1 metro cuadrado, por lo tanto son igualadas las presiones, ¿sí? ¿Qué pasaría si hay un día de alta presión atmosférica? Me levanto un día, hoy hay más presión atmosférica. ¿Qué cambios habría acá? El agua tiene mayor altura. Va a tener mayor Claro, altura. sí. Entonces, Torricelli, en vez de hacer este tubo de 10 metros de altura, que no importa el diámetro, lo único que importa es la altura, porque fíjate que la presión la puedes también medir sobre centímetro cuadrado, o sea, no es necesario que vos generes 1 metro cuadrado de área abajo, ¿sí? Lo que hizo él es reemplazar el agua por mercurio, y mercurio son 13,6 veces más denso que el agua, aún todavía mucho más denso que el aire, todavía mucho más denso que el agua, y con No menos lo de 1 metro te comprendo mucho. alcanza para medir la presión, ¿sí? ¿Está bien? Te alcanza con 76 centímetros, ¿sí?
76 milímetros de mercurio. Capaz que eso, yo creo que vos estabas, Héctor, hablando algo de eso, ¿no? Bueno, me hablaste de 76. Sí, tanto mercurio. O sea, con 70, como la densidad del mercurio es 13, bueno, serían en las mismas unidades manejemos 13.600 kilogramos por metro cúbico. Con 76, la cuenta te da rápida, o sea, haces una cuentita, te daría que esa altura, te daría 760 milímetros, ¿sí? Entonces, lo habrán escuchado una vez, ¿no? La presión atmosférica se puede escribir como 760 mmHg. Bueno, eso te está diciendo básicamente lo que está diciendo. Milímetros de mercurio, ¿sí? Milímetros lineales hacia arriba, ¿sí? Bueno, Pascal también dijo que esta presión se ejerce en todas las direcciones, ¿sí? Un griego te podría decir, mirá, si yo aprieto una jeringa de esta manera, como ven la jeringa que está apretando la mano acá, van a apretar una jeringa, yo aprieto y hay una esfera que está hueca, llena de agua, y le puedo ejercer una presión cuando yo ejerzo la presión ahí. Un griego te diría, tendría que salir un chorro más fuerte hacia abajo. ¿Sí? Porque yo estoy ejerciendo una presión hacia abajo. Y Pascal, con este experimento sencillo, ¿sí? Dice, no, si vos ejercés presión sobre una parte del fluido, esa presión se traslada a todos los puntos del fluido de igual manera. ¿Sí? ¿Está bien? Es antiintuitivo. ¿Sí? Entonces, principio de Pascal, ¿no? A ver si tengo el principio de Pascal por acá. Lo voy a escribir. Estos griegos al final sabían todo, pero no sabían nada. Bueno, tenían... tampoco te creas que nosotros sabemos todo, pues todavía podría cambiar muchas de nuestras percepciones sobre el mundo, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia va teniendo cambios a medida que pasa el tiempo, es inevitable, ¿sí? Es indudable que fue necesario. Fíjate que, pero pensarlo de esta manera, es la forma en que razona una persona sin instrucción en ciencia, ¿sí? No, sí, sí, más vale es entendible. Es como hablamos varias veces, es como el sentido común, digamos. Exactamente, sí. Bueno, lo que te dice, el primer principio de la hidrostática te dice que la presión en un fluido depende de la altura y nada más. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque te voy a decir esta formulita, ¿no?
A ver si la pongo. La presión habíamos dicho, ¿te acordás que habíamos dicho, fíjate, que era fuerza sobre superficie, ¿sí? Ahora, si esa fuerza es el peso de una columna de agua, de una columna de aire, de un fluido, esto lo podemos escribir como peso, que es mg. Pero m, masa, lo habíamos relacionado con densidad. ¿Se acuerdan? Masa yo lo podría escribir de esta manera. Densidad por volumen. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo podría escribir peso de esta manera. Densidad por volumen por G. Ahora, presión, por lo tanto, podría escribirla así. Densidad, arriba sería el peso, por volumen, por G, dividido superficie. ¿Sí? Pero ahora, si vos tenés un cuerpo, ¿no? Y esta es el área, o la superficie abajo, la superficie de la tapa, ¿sí? El volumen de esta columna, el volumen, este sería el volumen completo, ¿no? Volumen sería igual a altura sobre superficie, ¿sí? Si esta fuera la altura, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación, fíjate que te queda de esta manera. Densidad por, el volumen lo escribo como altura sobre superficie por G, dividido superficie. Fíjate que la presión no depende solamente de la altura, ¿no? Porque se te anulan las superficies ahí, ¿no? Depende entonces de la altura de la columna de aire, ¿sí?